¿Cómo están? Siguiendo con nuestra dinámica de este curso de inventiva sistemática o acelerada, conoceremos hoy día otra herramienta de Altschuler que es sustancia campo. Si ustedes se detienen un poquito, la herramienta anterior que conocimos, que es la matriz de contradicciones, es una herramienta, yo diría, que va hacia lo particular, ¿no? O sea, ve el problema desde su especificidad. Mientras que esta otra herramienta es una herramienta más panorámica, es una herramienta que podríamos denominar mayor. Sustancia Campo comenzó a trabajarle el autor a fines de la década del 50. Una de las primeras cuestiones y aportes que hace en esta línea es básicamente los mapas conceptuales con los cuales trabaja, concepto que se expandió, ¿cierto?, en el campo de la ingeniería en la década del 80. Así que ya Altschuler se adelanta por lo menos unos 15 años hacia esas tendencias que han marcado pauta en la ingeniería mundial. Ok, vamos entonces a conocer cuáles son los elementos centrales de esta metodología panorámica denominada sustancia campo. Lo primero que tenemos que decir que esta es una herramienta que nos permite solucionar una contradicción física. Las contradicciones que soluciona la matriz de contradicciones, valga la redundancia, son contradicciones técnicas. Vale decir, una contradicción contra otra, dos contradicciones que entran en colisión. Una contradicción física es básicamente una contradicción contra ella misma. Una contradicción física se da cuando algo tiene que estar y después no estar. Por ejemplo, los alerones de un avión tienen que estar en algún momento para el aterrizaje y tienen que no estar cuando están en vuelo, ¿cierto? Si no, se generarían situaciones de turbulencia arriba del espacio, el tren de aterrizaje. Siguiendo con el mismo ejemplo, tiene que estar, ¿cierto?, para poder aterrizar y despegar, y no tiene que estar cuando se está en vuelo por la misma situación de los alerones. Generalmente un problema de sustancia campo se soluciona a través de valga la redundancia, resolución de una contradicción física. ¿Qué es lo que es sustancia? Como lo hemos mencionado en alguna clase anterior, es todo objeto y todo cosa que posee una masa fija o variable. Por consiguiente, todo es sustancia. Yo soy sustancia, ustedes son sustancia, desde ese concepto. Y campo es cualquier tipo de energía que existe en el universo. Por lo tanto, lo que hace Altschuler es separar las cuestiones en formas energéticas y sustancia que la tenemos presente en cualquier elemento. Por consiguiente, de todo sistema tecnológico puede ser modelado a partir de la relación sustancia-campo. En este sentido, Altschuler hace una clasificación de campos que interactúan sobre todas las formas de sustancia. Y aquí me quiero hacer un paréntesis. Si ustedes se han dado cuenta, ya en la clase anterior, cuando vimos la matriz de contradicciones, cuando conocimos que habían 40 principios de inventiva, que habían 39 parámetros característicos que se interrelacionan con ellos y dan lugar a la matriz, lo que en el fondo está hablando Altschuler, que existe una forma de sistematizar el diseño, que existe una forma de sistematizar la inventiva. Y eso es súper revolucionario a la hora de crear. Siempre hemos pensado, ¿cierto?, que la creación es un poco espontánea, que surge prácticamente del azar, y aquí vemos que existe esta forma estructurada, esta forma sistemática de poder abordar el proceso creativo, por lo menos en el ámbito de la técnica. Y así entonces nos lleva a una modelación sustancia-campo con 76 soluciones estándares. Vale decir, lo mismo que Altschuler, que la matriz de contradicciones, cuando uno aborda un problema desde sustancia-campo,
tiene 76 formas posibles de abordarlo, ¿no? Eso también es súper revolucionario, ¿cierto? Porque significa que una vez que yo soy capaz de bosquejar, hacer un mapa conceptual de un problema, de un suceso real, inmediatamente se me abren un conjunto de posibilidades que están estructuradas, estudiadas y definidas para la solución de los problemas, ¿no? Ok, en ese sentido entonces vamos primero que nada, hay que destacar, ¿cierto?, que una solución mediante una modelación sustancia-campo es altamente abstracta, ¿eh? Y esa es una cuestión no menor, ¿no? Vamos a decir entonces que la forma de trabajo general de sustancia-campo no se aleja del modelo que ya conocimos en la vez pasada y que no se aleja en definitiva de la forma como desde la técnica hemos aprendido a solucionar los problemas. Tenemos un problema inicial que en vez de abordarlo a partir de la matriz, lo que hacemos es modelarlo en términos de sustancia-campo. Buscamos alguna aplicación de las 76 soluciones estándar y generamos una solución del modelo sustancia-campo de la cual surge entonces la solución específica. Esta forma de trabajo es la forma que es característica como un ingeniero soluciona una ecuación de segundo grado, cómo se soluciona una ecuación diferencial, cómo en definitiva se aborda cualquier problema de la técnica. Por lo tanto, está dentro de nuestro marco mental. Como se señala ahí, cada problema consiste en al menos dos sustancias, 1, 2, y un campo. O sea, vamos a tener la presencia de dos sustancias y un campo. Este puede ser, por ejemplo, un martillo, este puede ser un clavo, que están interactuando a partir de lo que vamos a definir como un campo mecánico. Al golpear el martillo al clavo, estoy interactuando a través de un campo mecánico, o sea, la energía física. ¿Y cuáles son los campos? Bueno, Altschuler realiza esta clasificación de campo que podemos discutir o no, ¿cierto?, desde el punto de vista de la física, la química y alguna otra ciencia, pero básicamente nos dice en primer lugar que existe un campo gravitacional, de la cual todos estamos absolutamente conscientes. Segundo, existe un campo mecánico. El campo mecánico es un campo muy intenso, está presente en el día a día, desde que, como les señalaba, clavamos un clavo, hasta movemos un mueble, ocupamos alguna máquina, algún dispositivo. Siempre el campo mecánico está muy presente en el día a día de cualquier ciudadano. Ese sería el segundo campo que nos indica Altschuler. El tercer campo, un campo un poco más sofisticado, tiene que ver con la neumática, ¿cierto? También de quienes están en el campo de la ingeniería y de la técnica en general, conocemos todas sus ventajas. Lo mismo el campo hidráulico, con todas sus capacidades de poder transformar con una pequeña fuerza, generar grandes presiones, etcétera. Un quinto campo muy potente y poco utilizado, si se quiere, en general en el ámbito de la técnica, o todavía tenemos mucho que aprender de él, el campo acústico. Otro campo muy también de uso común en todos los ámbitos, el campo térmico, ¿cierto? Ya sea para calentar o refrigerar. Y otros campos, ¿cierto?, de intenso uso en toda esta cuestión: el campo químico, el campo magnético, el campo óptico, el campo radioactivo, el campo biológico, el campo nuclear y el campo eléctrico. En general, las discusiones entre entendidos, ¿cierto?, nos permiten señalar que con esta clasificación de las formas de energía denominadas campos en esta metodología están cubiertas todas. Puede haber alguna discusión, alguna interacción obviamente entre el campo eléctrico y el campo magnético,
etcétera, pero por lo general los expertos tienden a reconocer esta forma de clasificación como una forma tradicional, digamos, ¿no?, de la forma de energía. Dicho eso, entonces, uno se pone a trabajar, ¿cierto?, con estos campos, entendiendo que todo lo demás es sustancia. Otra cuestión, para describir un cierto efecto, ¿cierto?, se ocupa esta línea recta y se utilizan algunos tipos de conectores. Cuando no hay un efecto evaluado, como es la imagen que se presenta ahí, ¿cierto?, es una línea recta. Cuando hay un efecto deseado, se indica con una flecha. Cuando el efecto es insuficiente, la luz, ¿cierto?, es demasiado tenue e insuficiente, con una línea segmentada. Cuando el efecto es nocivo, ¿cierto?, y eso es muy importante, ¿cierto?, es que es lo que queremos cambiar, entonces tenemos ahí que tenemos una especie de colita. Entonces, hablando de este tema, Altschuler comienza a diagramar a través, con su esquema, ¿cierto?, conceptualmente cualquier situación. Decíamos, mira, yo tengo una sustancia 1 que declaro que es un martillo que, ¿cierto?, actúa sobre una sustancia 2 que es el clavo, ¿cierto?, ¿a través de qué? A través de un campo mecánico. Y ese clavo, ¿cierto?, también actúa sobre la madera, supongamos 1, sustancia 3, ¿a través de qué? A través de un campo mecánico nuevamente. Entonces, en definitiva, estas son las formas en que yo grafico una determinada realidad en un momento dado. Por lo tanto, cualquier cosa yo la podría graficar en una realidad. Por ejemplo, si alguien, y perdone el ejemplo, si alguien está jugando en una mesa de pool, por ejemplo, entonces yo diría que la sustancia 1 taco, a través del campo mecánico, está actuando sobre la pelota 1, ¿cierto?, la cual, que sería la pelota 1, ¿cierto?, la cual a través de otro campo mecánico golpea la pelota 2, la cual a través de un campo gravitacional, en definitiva, cae en la buchaca, ¿cierto?, que lo vamos a identificar como sustancia 4. Esta sería, ¿cierto?, billar, pool. Cualquier realidad, cualquier fenómeno, yo lo podría graficar de la manera que le he señalado. Por consiguiente, uno de los primeros ejercicios que uno hace con los estudiantes es ponerlos, si ustedes son los estudiantes, es poner a mirar su realidad y comenzar a dibujar este tipo de diagrama y el tipo de elemento que se hace presente en cada caso. Una vez que yo soy capaz de diagramar conceptualmente una determinada realidad, entonces estoy en condiciones de poder abordar el problema. Las 76 soluciones estándar de las que habla Altschuler, que las podemos esquematizar, ¿cierto?, y poder trabajar de manera sistemática, consiste en un primer momento en ver cuál es el proceso original que estoy pidiendo. Podría ser entonces que el problema lo tengamos acá, que este sea un proceso, ¿cierto?, que tengamos que arreglar. O podría ser entonces que este proceso que está acá está segmentado, es insuficiente. Entonces, ¿cómo podemos mejorar una determinada realidad? Podemos cambiar el campo, podemos agregar sustancias, podemos hacer un conjunto de situaciones que, estudiadas todas, ¿cierto?, los expertos señalan que son 76 soluciones estándares. Y esto es muy revolucionario porque, dada que yo soy capaz de configurar una determinada realidad de esta manera, y si tengo un problema, de alguna forma tengo una solución estandarizada. Y ahí está, ¿cierto?, uno de los grandes secretos de la hoy día industria mundial dedicada al producto y a los procesos, cómo, ¿cierto?, rápidamente una determinada realidad la conceptualizan, y si al tener un problema
por lo general, en el 99.99% de los casos, hay una solución que ya está estandarizada. Y eso explica entonces el avance muy revolucionario en un montón de campos de la técnica en los últimos años por el uso intensivo de este tipo de herramientas y otras derivadas de estas. Y hay que decirlo. Bueno, en general estas 76 soluciones que les he mencionado se tienden a agrupar en 7 grandes grupos. Les voy a mencionar estos 7 grupos hoy día, ¿cierto? En términos generales. Vamos a avanzar acá, ¿cierto? Y vamos a decir, por ejemplo, que aquí tengo el problema, el modelo 1, ¿cierto? Tengo un modelo móvil incompleto y lo que tengo que hacer es completar el modelo sustancia-campo. Dos elementos que aparentemente no tienen interacción entre ellos, pero pueden llegar a tenerla. Aquí, por ejemplo, queremos insertar un tornillo mecánico en un agujero horizontal profundo. Y por lo general es muy difícil para la persona poder dirigir el tornillo hacia el agujero. El diseñador no tiene ningún agarre directo, tenemos que usar la mano, ¿cierto? Uno de los dedos así para poder llevar este tema. Entonces, ¿cómo podemos sostener el tornillo para asegurarnos que este contacto no se pierda? Algunos de ustedes seguramente este problema ya lo adivinó, digamos, o tuvo alguna relación con él ya. Pero si yo tuviera que dibujar el diagrama sustancia-campo, yo diría que tengo 2 sustancias que no están enlazadas. ¿Y cómo lo puedo unir? Con un campo mecánico tendría que tener alguna cuestión física, alguna unión física entre ellos. Con un campo nuclear, tampoco. Un campo biológico no encaja. Pero sí avanzamos en esta lista, que si ustedes se fijan, no son más de 12, y la repasamos rápidamente, vamos a encontrar que con un campo mecánico sí podemos unir, ¿cierto? Ambas cosas. Si dotamos de alguna manera a nuestro desatornillador con la presencia de presencia ferromagnética, vamos a poder generar esta unión que deseamos. ¿Se fijan? Entonces tenemos 2 sustancias, aparentemente no hay unión entre ellas, comenzamos a pasar los campos y en uno de ellos nos va a generar una interacción. En el tema en el campo de la biología esto es muy usual, esta relación. La segunda solución general 2 es modificar la sustancia 2 para eliminar o reducir los efectos perjudiciales. ¿Cierto? Aquí hay un efecto perjudicial. Aquí hemos encontrado que hay un efecto perjudicial. ¿Cómo eliminamos ese efecto perjudicial? Entonces podemos cambiar las características o propiedades de la sustancia 2. O sea, intervenir en la misma sustancia. Aquí, por ejemplo, un tema muy usual, más de lo que uno piensa. ¿Cómo se pueden prevenir el olor y los hongos en los calcetines? Si tenemos actividad todo el día. Obviamente no podemos cambiar los calcetines todos los días y a cada momento. Pero, ¿cómo se soluciona este tema? Bueno, en realidad lo que tenemos es la relación que le hemos indicado, ¿cierto? Hay una acción externa que nos genera este malestar. Bueno, tenemos que intervenir la sustancia 2, como la sustancia calcetín, en definitiva, o la sustancia pie. Una de las dos tiene que ser intervenida, con alguna sustancia 3, etcétera, lo que sea pertinente para poder eliminar lo indeseado. Por consiguiente, lo que tenemos ahí es una agregación, si se quiere. Intervenimos la sustancia 2 o la sustancia 1 con una sustancia 3, si se quiere, si es que ustedes lo quieren ver así. Eso también es muy común en algún tipo de problema. Por ejemplo, es usual para eliminar bacterias de
de los cátodos de cobre, por dar un ejemplo mecánico, ¿cierto? Todas las bacterias que se pegan tienen que ser eliminadas. ¿Cómo lo hago? Agrego sustancias, agrego vapor, por ejemplo. Agrego alguna sustancia química. Bueno, modificar la sustancia 1, insensibilizarlo o hacerlo menos sensible, cambiar las características o propiedades de la sustancia, interna o externa, con el fin de eliminar o reducir el efecto nocivo. Eliminamos las características, la hacemos algo más dúctil, etc. Si que fuese pertinente. La solución general 4. Cambio en los campos existentes. Cambio el campo. Aquí tengo un campo mecánico que se me está generando este tema perjudicial. ¿Por qué campo lo podré cambiar para que se elimine el efecto nocivo? No son tantos los campos, entonces uno comienza a hacer un repaso rápido de ellos. A ver, aquí, por ejemplo, tengo la presencia de alguna sustancia, que me produce espuma. Generalmente los sistemas de flotación, ¿cierto? De alguna manera hay una especie de gran aparato rastrillo que va rompiendo la película que me genere espuma. Pero puede ser que esta se intensifique. Entonces el campo mecánico, el rastrillo que rompe la burbuja, no es suficiente. Entonces podemos repasar por qué campo lo podemos cambiar. Un campo químico, ¿cierto? Un campo acústico, etc. Aquí, por ejemplo, lo que queremos hacer en la solución general 5 es eliminar o neutralizar un efecto nocivo a través de, sin eliminar el campo, ¿cierto? Proponiendo otro campo que elimine lo nocivo, o sea, agregamos campos. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Tenemos que hacernos un poco de pintura de la brocha y el único contenedor es la cacerola. ¿Cierto? Pintura, sustancia, cacerola, sustancia 2. Efectivamente ahí lo podemos ensuciar, y vamos a estropear la cazuela, como se dice ahí. Bueno, ¿cierto? Hay un efecto nocivo ahí, tal como se señala. Bueno, le tenemos que poner algo encima, le tenemos que poner, en este caso, una sustancia, ¿se fijan? Para que no se estropee nuestra cacerola. Introducir un campo positivo, ¿cierto? Que elimine o aumente la eficiencia del modelo. Y finalmente, la solución general 7, expandir la sustancia campo sobre el terreno en un modelo en cadena. Introducir una nueva sustancia en el modelo. Bueno, esto obviamente con un poco de práctica se desarrolla en un conjunto de soluciones como la que hemos visto. La sustancia campo es un instrumento muy potente, hace 7 soluciones generales, 76 soluciones estándar que nos permiten abarcar toda la problemática técnica que ustedes se puedan imaginar. El primer elemento, por supuesto, es muy importante, definir cuál es la contradicción técnica, qué es lo que quiero eliminar. El segundo elemento es establecer este mapa conceptual y finalmente, de alguna manera, hacer esta pasada, ¿cierto? Si cambio campo, si agrego sustancia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta herramienta, por lo general, es de muy fácil uso, mucho más fácil que inclusive, o de un manejo mucho más simple que la misma matriz de contradicciones. Por lo general, sustancia campo nos permite ya innovar. Es una solución, las soluciones, la clasificación de Altshuler de 5 niveles nos indica que hasta el nivel 2, problemas que soluciona la matriz de contradicciones en realidad son mejoras a lo que hay, configuraciones mucho mejores en un determinado momento, y la sustancia campo nos permite soluciones nivel 3 hacia arriba. Por lo tanto,
Si estuviéramos en la realidad de un país desarrollado, lo que usan intensamente los colegas de un país desarrollado es de sustancia campo hacia arriba, ¿eh? De ahí entonces su importancia. Ya, pues muchas gracias. Seguiremos en la próxima clase con ejercicios de matrices de contradicciones y de sustancia campo. Esta es una herramienta que nos permite solucionar una contradicción física, ¿eh? Las contradicciones que soluciona la matriz de contradicciones, valga la redundancia, son contradicciones técnicas, ¿eh? Vale decir una contradicción contra otra, dos contradicciones que entran en colisión. Una contradicción física es básicamente una contradicción contra ella misma, ¿eh? Una contradicción física se da cuando algo tiene que estar y después no estar, ¿eh? Por ejemplo, los alerones de un avión tienen que estar en algún momento para el aterrizaje y tienen que no estar cuando están en vuelo, ¿cierto? Si no, se generarían situaciones de turbulencia arriba del espacio, el tren de aterrizaje, en formas energéticas y sustancia que la tenemos presente en cualquier elemento, ¿eh? Por consiguiente, de todo sistema tecnológico puede ser modelado a partir de la relación sustancia-campo, ¿eh? En este sentido, Altschuler hace una clasificación de campos que interactúan sobre todas las formas de sustancia. Y aquí me quiero hacer un paréntesis, ¿eh? Si ustedes se han dado cuenta, ya en la clase anterior, cuando vimos la matriz de contradicciones, cuando conocimos que habían corrientes, siguiendo con el mismo ejemplo, tiene que estar, ¿cierto?, para poder aterrizar y despegar, y no tiene que estar cuando se está en vuelo por la misma situación de los alerones, ¿eh? Generalmente un problema de sustancia-campo se soluciona a través de valga la redundancia, resolución de una contradicción física. ¿Qué es lo que es sustancia? Como lo hemos mencionado en alguna clase anterior, es todo objeto y toda cosa que posee una masa fija o variable. Por consiguiente, todo es sustancia. Yo soy sustancia, ustedes son sustancia, desde ese concepto, ¿eh? Y campo es cualquier tipo de energía que existe en el universo, ¿eh? Por lo tanto, lo que hace Altschuler es separar las cuestiones. Sustancia-campo comenzó a trabajarle el autor a fines de la década del 50. Una de las primeras cuestiones y aporte que hace en esta línea es básicamente los mapas conceptuales con los cuales trabaja, concepto que se expandió, ¿cierto?, en el campo de la ingeniería en la década del 80. Así que ya Altschuler se adelanta por lo menos unos 15 años hacia esas tendencias que han marcado pauta en la ingeniería mundial. Ok, vamos entonces a conocer cuáles son los elementos centrales de esta metodología panorámica denominada sustancia-campo. Lo primero que tenemos que decir, ¿cómo están? Siguiendo con nuestra dinámica de este curso de inventiva sistemática o acelerada, conoceremos hoy día otra herramienta de Altschuler que es sustancia-campo, si ustedes se detienen un poquito, la herramienta anterior que conocimos, que es la matriz de contradicciones, es una herramienta, yo diría, que va hacia lo particular, o sea, ve el problema desde su especificidad, mientras que esta otra herramienta es una herramienta más panorámica, es una herramienta que podríamos denominar mayor.